¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella, bienvenidos a una edición más de La Tertulia, ese programa en el que tratamos diferentes asuntos de actualidad o no, pero siempre relacionados con nuestro municipio, con Marbella. Eso sí, para plantear el programa de hoy hemos mirado a bastantes miles de kilómetros. Durante estos últimos días supongo que todos tenemos el corazón en un puño con las imágenes que nos llegan desde Turquía, después de ese fortísimo seísmo que ha causado tanta devastación en ese país. Bueno, pues partiendo de eso nos hemos preguntado por qué pasaría con una situación así en nuestro municipio, en una zona como la nuestra, como la Costa del Sol. ¿Podría darse? Y sobre todo, lo fundamental para nosotros, ¿cuál sería la respuesta, los sistemas de respuesta? ¿Cómo responderían los sistemas de emergencia? Bueno, pues de eso vamos a hablar en el día de hoy. Les presento a quienes nos van a acompañar en esta jornada. En la tertulia está con nosotros Medardo Tudela, que es el jefe del Cuerpo de Bomberos de Marbella. Hola Medardo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues nada, un placer estar aquí con vosotros. Con nosotros está también Jair Pereira. Jair es bombero, es de Marbella, trabaja para el Consorcio Provincial de Bomberos y lo tenemos casi recién aterrizado de Turquía. Él precisamente ha estado allí. Hola Jair, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y Alejandro Fernández, le conocen, ya nos ha acompañado en otras ocasiones, es el responsable de socorro de Cruz Roja en nuestro municipio. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a ustedes por volver a invitarme. Bueno, pues la primera pregunta que yo les voy a trasladar a nuestros invitados es si se imaginan una situación como la de Turquía en Marbella, si esto podría pasar. Y no hablo solamente del terremoto, sino de sus consecuencias. La pregunta es: ¿estamos preparados para una situación así? Es una pregunta un tanto genérica y luego la vamos a ir desarrollando, pero así a bote pronto, Medardo, ¿estamos preparados para una situación, para una hipotética situación así? Estamos preparados, lo que sí que tenemos son, a nivel general, podríamos decir, pues un plan de emergencia local, como es el caso nuestro de Marbella. En el caso de que nuestros recursos municipales, que se pondrían, digamos, al servicio de la intervención, lo que esté ocurriendo, todos los recursos que se están en la ciudad, si no tenemos recursos suficientes, se activaría el nivel superior, es decir, iríamos al plan de emergencia territorial y, bueno, y si no fuese necesario, a plan nacional, se utilizarían recursos a nivel nacional, ¿no? Con lo cual es un poco la estructura genérica que está planteada en general para cualquier tipo de intervención. Es imposible que un municipio esté preparado para que caiga un meteorito justo en el centro de la ciudad. Bueno, pues para eso existen estos planes con 3 niveles, básicamente, como resumen: nivel local, regional y nacional. Es decir, hay preparada una respuesta. No se puede prever qué es lo que vaya a pasar ni cuándo vaya a pasar, pero sí al menos un sistema de respuesta, ¿verdad? Efectivamente, eso es. Jair, tú has estado allí, ahora vamos a hablar de tu experiencia allí en Turquía, pero tú que has estado allí, que has visto lo que sucedía allí y cómo eran las cosas allí, y que trabajas aquí y cuentas con la formación de aquí, no sé cómo imaginas aquí una situación como la que has vivido allí. Pues mira, como dato decirte que solamente en nuestra pequeña zona de actuación, en la que se nos asignó a nosotros como equipo español desplazado natal y igualmente a otros equipos europeos que estaban también allí trabajando, para que tengamos una idea de la magnitud a la que nos estamos enfrentando, había 1.700 edificaciones, 1.700 edificios en condición de colapso total o parcial. Edificios de hasta 9, 10, 12 plantas, edificios también más pequeños, evidentemente, y solamente hay que hacer las cuentas y ahí pues tenemos número de fallecidos y de desaparecidos. Bajo mi punto de vista, no hay nadie que esté preparado. Es un buen resumen también. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de la construcción, de la normativa de construcción, que es una de las cosas que nos protege dentro de lo posible ante estas cuestiones. Pero acabó la primera ronda, Alejandro, desde el punto de vista humanitario también. ¿Estaríamos preparados para una situación como esta? ¿La tendríamos al menos prevista? Bueno, previsto tenemos distintos, como dice Medardo, tenemos distintos planes de actuación. Como dice, primera fase, segunda fase, tercera fase, es decir, nosotros lo tenemos igual estructurado. Nosotros tenemos una primera salida, que sería el personal que tenemos en Cruz Roja en Marbella, para una primera atención que se nos desborda, pues ya tenemos otros equipos preparados, que son las series que están a nivel nacional, que esos son equipos ya más preparados para ese tipo de intervenciones, y después ya a nivel internacional pues tenemos lo que son los equipos ERU, que son los que se desplazan a los distintos países. Es decir, que también hay un sistema de respuesta, por así decirlo, preparado, independientemente de lo que pueda pasar, ¿no? Eso es. Voy a entrar con la normativa de los edificios. Háblame, Medardo, un poquito de cómo es esa normativa que tenemos en España, que tenemos en una zona como la Costa del Sol. ¿Cómo es esa normativa y qué se tiene que tener en cuenta a la hora de construir un edificio? Pues desde mi punto de vista, aquí hay 2 factores fundamentales. Uno,
el riesgo sísmico, donde estemos hablando, ese es uno, y el otro es cómo se construirán los edificios. Entonces yo apelaría un poquito a la tranquilidad. ¿Por qué? Porque en España pues sí tenemos ya una normativa muy antigua, es decir, que tenemos mucha experiencia a nivel técnico, de exigencias técnicas de cómo se construyen los edificios, pero muy antiguas. Yo me estoy recordando que cuando yo estudié arquitectura, que ya hace mucho tiempo, pues bueno, en aquel momento estudiamos una norma que era la MV101, que ya consideraba el riesgo sísmico a nivel de diseño en las cimentaciones, en las estructuras y demás, y esa normativa venía de atrás y ha seguido evolucionando, ¿no? Con lo cual, el riesgo sísmico en España se ha considerado pues desde hace muchísimos años, ¿no? Ese es uno. En Andalucía concretamente hay un mapa de riesgo sísmico que pues yo que no recuerdo ya si en la norma del 81 ya se empezaba a considerar, y hay zonas, en Andalucía sí que es cierto que tenemos un mayor riesgo sísmico por las placas tectónicas, cómo están evolucionando, como la africana, la europea y demás. Pero bueno, pues existe un nivel de riesgo que Granada, Almería, parte de Huelva, ya nos vamos a Murcia, Alicante, pues efectivamente pues hay un mayor nivel sísmico, por decirlo de alguna manera. Dices, hombre, eso es malísimo, es malísimo. No, es que también hay muchos factores. También es bueno que la energía esa se vaya disipando dentro del terreno y se produzcan pequeños sismos, ¿no? Pues eso también es bueno. Y la otra, lo de las edificaciones. En España se construye muy bien a nivel de exigencia técnica desde hace ya muchísimo tiempo. Entonces, las propias normas, como decía al principio, consideran el riesgo sísmico, las acciones que se producen, e incluso me atrevería a decir que incluso aunque estén mal calculadas o no estén ajustadas del todo, hay otra serie de normas, concretamente hormigón armado, pues ya tenemos unas normas muy buenas de hace muchísimos años que exigen un armado mínimo, unos nudos a nivel de estructural mínimos, con lo cual que, aunque no esté bien diseñada al 100%, ese riesgo y esas condiciones, el edificio se comportaría razonablemente bien, ¿no? Bueno, y esto es un poco para apelar un poquito a la tranquilidad, que hombre, obviamente puede haber un sismo importante, pues sí, pero que influye mucho el tipo de edificación del que estemos hablando. Y otra cosa igual, no es lo mismo ese nivel de exigencia técnica que existe en España para una vivienda unifamiliar que para un hospital. Es decir, estamos hablando de un edificio totalmente distinto. Para un hospital las exigencias son más restrictivas y se consideran mayores esfuerzos y mayores solicitaciones, ¿no? Es decir, que se tiene en cuenta en la normativa pues el lugar en el que vivimos y el riesgo con el que contamos, ¿no? Yo diría que no es que se tenga en cuenta ahora, no, es que se tiene en cuenta tradicionalmente desde hace muchísimos años. Pues yo qué sé, ya no recuerdo cuándo sería la primera normativa en España, pero estamos hablando de hace siglos. Bueno, enseguida voy a ir con Jair, que nos cuente un poquito su experiencia allí en Turquía, pero antes, ya que estamos hablando de los terremotos, vamos a analizar con más detalle ese riesgo con el que contamos en nuestro municipio en concreto, en Marbella, y en la Costa del Sol en general. Luis Cabañas es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional y le agradecemos que nos acompañe en el día de hoy aquí en la tertulia. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Hoy estamos debatiendo en torno a este tipo de fenómenos y en cuanto a la respuesta que podemos dar. Lo primero que te quiero preguntar es, siempre se ha dicho que estamos en una zona caliente, por así decirlo, desde el punto de vista sismológico. ¿Esto es así? ¿Cuáles son los riesgos de una zona como la Costa del Sol? Bueno, respecto a toda la península ibérica o a España, digamos que la parte sur es la más sísmicamente activa, o sea que sí que existe una peligrosidad moderadamente alta. Si lo comparamos relativamente al este del Mediterráneo, como Turquía o Grecia, pues sería algo menor que lo que ocurre allí. Pero sí, dentro de España, en la península ibérica, sería la zona sur y sureste, serían las partes que más actividad sísmica tienen y donde los estudios de peligrosidad sísmica nos indican que se pueden esperar movimientos algo más fuertes. Estábamos hablando antes de la normativa que existe en España en torno a la construcción que debe tener en cuenta precisamente este tipo de riesgos. No sé si imágenes como las que hemos visto estos días en Turquía se podrían dar también en España, o aquí contamos con un nivel de protección para la población en cuestiones como esa, como por ejemplo la construcción, que es diferente y esas imágenes serían un poco más difíciles de ver, iguales, más fáciles. Hombre, yo creo que serían difíciles de ver porque el terremoto de Turquía ha sido un terremoto muy grande. Aquí no se esperan movimientos tan fuertes, ¿no? Y no se construye para esos movimientos tan fuertes. O sea, la norma sismoresistente
lo que hace es construir pensando los movimientos que tienen una probabilidad de ocurrir aceptable, ¿no? Aceptable por toda la comunidad. Es decir, para esta probabilidad de que ocurra un terremoto fuerte, y entonces es para lo que tenemos que construir. Los estudios, como decía, de peligrosidad indican que no se esperarían nunca esos movimientos tan fuertes. Y luego, evidentemente, dentro de lo que se espera, la normativa indica cómo se ha de construir, qué acciones se han de tomar en la edificación, cómo ha de ser el diseño. O sea, prescripciones del tipo de mejorar, de tener una buena calidad sismorresistente, sobre todo para que la estructura no colapse y pueda proteger la vida humana. Ese es casi el objetivo último, ¿no? Es decir, puede haber daños que luego las reparaciones costarán, pero sobre todo que no haya colapsos que puedan perjudicar la vida, vamos. Luis, desde el punto de vista de un profano como yo, a día de hoy, predecir un terremoto sigue siendo imposible. ¿Por qué? Entiendo que se investiga en esta línea, se busca anticiparse a un movimiento como este, pero ¿por qué hasta ahora todavía no podemos predecirlo? Básicamente porque son muchas las variables que entran en juego. O sea, necesitaríamos tener muchas medidas y no podemos medir bajo el terreno, ¿no? Constantemente. O sea, se toman medidas indirectas, pero no se tienen... No es como la meteorología, que puedes medir la temperatura, la humedad, esto no... Bueno, a lo mejor esas variables no me interesarían a mí, pero es igual. En todo caso, las tendría que medir bajo el terreno y en grandes extensiones de terreno, y entonces eso no es factible. De ahí viene la dificultad de poder predecir. Entonces, claro, lo que se trabaja sobre todo es en la prevención, o, si se prefiere, al final un mapa de peligrosidad sísmica es una predicción a largo plazo. Es como decir, yo voy a estudiar la historia sísmica de mi país, o de mi región, todo lo que ha pasado aquí, y con esto voy a construir cuál sería la prevención que he de tomar a largo plazo, pero no, hoy por hoy es imposible una predicción para llevar a cabo una evacuación, o sea que no sería posible. En una zona como la nuestra es cierto que, bueno, tampoco es lo más habitual del mundo, pero de vez en cuando pues sí que se puede notar algún temblor, no especialmente importante, pero sí que se nota. Luis, ¿qué recomendaciones le dais vosotros a la gente en caso de notar un temblor? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues lo primero es mantener una cierta calma, si es posible, y luego agacharse y protegerse, ¿no? Mantenerse protegido mientras dura el movimiento, ¿no? Después convendría, cuando el movimiento se pare, convendría salir a la calle. O sea, no salir inmediatamente, porque eso a lo mejor no te da tiempo y te puede pillar en el camino bajando o saliendo y podría ser peor. O sea, que lo mejor es agacharse, protegerse, evitar que te puedan caer cosas encima. Y luego cuando pares, sí, intentar rápidamente salir a la calle y, por ejemplo, utilizando escaleras, eso es obvio, ¿no? Si estás en un piso alto, vamos. Bueno, pues Luis, si estás en la calle cuando ocurre el temblor, también sería, pues lo fundamental sería alejarte de edificios, ¿no? Irte al centro de la calle, alejarte de edificios tendidos y cosas así. Tener mucho cuidado con las cosas que puedan caer, evidentemente, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues Luis Cabañas, sismólogo del Centro Geográfico Nacional, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros este ratito aquí en la tertulia. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Un saludo. Bueno, pues decía yo, quiero ir con Jair también y que nos cuente un poquito la experiencia, lo que ha vivido allí en Turquía. Porque nos decía en su primera intervención, es cierto, hay planes de contingencia y muchísimas cosas, pero en realidad no estamos preparados para una cosa así. Todo esto que estamos hablando sirve perfectamente para una zona como esta en la que vivimos, para los temblores habituales que aquí se soportan, pero claro, cuando llega algo así, ¿qué es lo que pasa, Jair? ¿Qué es lo que os habéis encontrado? Bueno, nosotros nos hemos encontrado que no es que afrontáramos una ausencia de medios, es que directamente no existían medios. No existían medios porque si hablamos, por ejemplo, de bomberos, que es una conversación que mantuvimos allí en el Centro de Coordinación Operativa, pues nos llamaba mucho la atención como muchos edificios estaban incendiados y nadie
nadie hacía nada. Claro, a esa respuesta nos dijeron que todos los bomberos que no estaban de guardia estaban en sus casas y han fallecido. Entonces no hay bomberos, no hay médicos. En nuestro vuelo de vuelta coincidimos con el director de una conocida ONG de médicos y nos dijo también que habían perdido a 8 médicos. Porque estaban durmiendo antes del temblor. Entonces directamente es que no atiende nadie, pues porque este terremoto pues afecta al tejido social en todos sus aspectos. Entonces todos los profesionales de la emergencia o de campos relacionados con esa futura respuesta, pues muchos de ellos han fallecido como cualquier civil. Entonces la magnitud supera con muchísimo a los medios disponibles. Es que esto, además de ser una enorme tragedia, es una de las definiciones más claras de caos o de algo así. Yo no sé cómo se organiza ese caos, si hay una organización dentro de ese caos. Vosotros, por ejemplo, cuando tomáis la decisión de ir allí, ¿cómo lo hacéis? ¿Con quién os ponéis en contacto? ¿Y cómo se organiza una vez que estáis allí? Nosotros siempre, el primer contacto se establece con embajadas y se establece con consulados, porque entendemos que la forma correcta de asistir siempre va a ir de la mano de las administraciones, ¿no? Porque eso nos da a nosotros seguridad y garantiza nuestra operatividad. Desplazarte allí sin haber establecido contacto previamente con nadie, pues yo considero que es un error por muchos factores. Entonces, una vez que nosotros tenemos los correspondientes permisos para acceder al país, lo siguiente que hacemos es que ya una vez en el destino nos ponemos a disposición de las autoridades locales. Generalmente pues se van a establecer una serie de centros de coordinación operativa, podemos llamarlo así, donde se van a recepcionar todos los medios, en este caso tanto nacionales como internacionales, y en ese centro de coordinación operativa pues van a ir sacando, en nuestro argot decimos, nos van a ir dando faena, ¿vale? Van a ir sacando trabajo y van a ir asignando esos puntos donde hay que ir a trabajar con los diferentes equipos. Vosotros no vais donde queréis, vais donde os mandan. Efectivamente, vamos donde nos mandan, y pienso que es importante, porque si vamos donde queremos podemos repetir un punto y consecuentemente se puede quedar otro sin mirar. ¿Habéis participado en el rescate de gente aún con vida? Sí, nosotros, nuestra unidad canina, que está especializada en la búsqueda y detección de personas sepultadas con vida vivas, es algo que hay que destacar, pues ha realizado 2 localizaciones concretamente, nuestros ejemplares caninos, y en una de ellas había 3 personas sepultadas. Más allá de eso, nosotros, como he comentado antes, nos dedicamos a la búsqueda y detección, somos un equipo ligero, nos desplazamos rápidamente por el terreno con la idea de llegar, detectar, marcar e irnos. Porque si nos quedamos en la extracción, pues las extracciones generalmente suelen durar muchas horas y ese es tiempo que le estamos restando al perro de poder buscar a nuevas personas con vida. Entonces, por detrás nuestra pues van a venir equipos especializados en extracción a sacar a esa persona que el perro ha marcado. Pero, una vez más, en este caso, ante la merma de medios, pues nosotros muchas veces hemos tenido que participar también de la extracción. Y concretamente pues hemos sacado a 3 personas con vida de entre los escombros. ¿Cuánto tiempo puede aguantar una persona viva entre los escombros? Depende de varios factores, No es lo mismo quedar sepultado en una oquedad en la que tú puedas moverte que quedar sepultado completamente aprisionado, el número de días que pase, en condiciones meteorológicas. En definitiva, depende de muchos factores, pero sí que es verdad que se determina aproximadamente esa semana, entre 5, 6, 7, 8 días, como tiempo máximo, aunque existen casos muy puntuales de personas que han aguantado algo de tiempo más. Recientemente hoy he visto en las noticias que había salido gente con vida y eso dentro de los equipos de rescate ya se considera prácticamente milagro. Alejandro, vosotros entiendo que participaréis en un dispositivo paralelo, no similar, pero no paralelo, más humanitario. ¿Cómo se coordinaría también vuestro dispositivo? Porque entiendo que esa palabra, la de coordinación, es fundamental en situaciones como estas, ¿no? Sí, eso es lo principal. Lo principal es la coordinación entre los distintos cuerpos que participan en la emergencia, lo primordial. Nuestra función no es dentro de los planes de emergencia, no tenemos la de rescate, sino nosotros tenemos la función sanitaria, función logística y la función de comunicaciones. Es decir, nuestra función al principio pues sería el tema sanitario, mandar los recursos sanitarios para posibles atenciones y a la vez se estaría montando, dependiendo de donde nos digan en el centro de coordinación, pues distintos centros de atención al ciudadano o podríamos llegar a montar hasta albergues provisionales. Así, los centros de atención al ciudadano se montan en el primer momento para dar lo básico, las necesidades básicas a la ciudadanía desplazada, ya sea del incendio, terremoto, lo que haya sucedido.
montando pues una distribución de comida, bueno, alimentación de primera necesidad. En este caso hablamos siempre agua, leche, galletas, un kit de ropa para poderse cambiar, un kit de higiene para poderse lavar si es necesario, y después en el centro de atención al ciudadano se da también a lo mejor la posibilidad de colchonetas. Primero colchonetas porque entendemos que un centro de atención al ciudadano lo tenemos montado para pocas horas, para el transcurso en el que se esté montando ya un albergue provisional grande, en el que ya se va distribuido con su ludoteca, sus camas, su centro de recepción de medios, es decir, todo va llegando al punto. Siempre, y eso sí me gustaría repetirlo, coordinados con los demás cuerpos de seguridad y, como dice el compañero, con el responsable del dispositivo, que al final es el que va a entender lo que está sucediendo allí. Vosotros también os ponéis, por tanto, a disposición de la coordinación general, por así decirlo. Por supuesto. Pero hay determinadas decisiones, me hablabas antes de crear en algunas ocasiones albergues, en otras centros de atención más rápido. ¿Ese tipo de decisiones son vuestras en función de lo que veis? Eso todo va coordinado, porque también yo, como también hablábamos antes, yo no puedo decir en este albergue, en este polideportivo, en este local voy a montar un centro de atención al ciudadano, voy a montar un albergue, cuando Bombero me puede decir que ese sitio está afectado. Es decir, yo me tengo que poner a disposición de ellos y se barajará la posibilidad de distintos sitios, y donde sea más idóneo, pues allí se montará. Os voy a poner también en dos situaciones. Una, que la tragedia la tengamos aquí. Entiendo que somos nosotros los encargados de solicitar la ayuda y entonces la ayuda llega. Y otra, pues la contraria, cuando es fuera. ¿Os llaman a vosotros o sois vosotros los que os ponéis a disposición de las autoridades? La Cruz Roja a nivel nacional y a nivel internacional tiene unos protocolos y tiene distintos convenios ya cerrados con distintos ministerios y distintas organizaciones, en la cual ya está estipulado que si hay distintos tipos de emergencias se activan directamente. Casi siempre viene activado por, en este caso, el 112 o Diputación o quien corresponda, pero siempre nos activan. Medardo y Jair, en vuestro caso, en Marbella yo creo que hay una larga tradición de bomberos que ayudan y que colaboran en un montón de situaciones diferentes, lo hemos vivido en muchas ocasiones, pero entiendo también que no es que a vosotros os llamen directamente, sino que vosotros os ponéis a disposición de las autoridades que correspondan. Nosotros somos un medio local, de respuesta local para nuestro municipio, lógicamente, nuestra ciudad, pero estamos a disposición de si en un momento determinado, como ocurre en muchas ocasiones, en municipios cercanos, pues estamos a disposición de esa ciudad que lo pueda necesitar, y nos ha ocurrido muchas veces. Y bueno, también hay ocasiones en las que se nos presta apoyo y no es malo, es decir, yo siempre lo digo, desde el principio, oye, me vienen más recursos, perfecto, maravilloso, a lo mejor luego dentro de una hora ya no es necesario, mira, fenomenal, estupendo, ¿no? Y así nos ha pasado también en muchos incendios, muchas veces nosotros salimos fuera, pero sí que hay ocasiones en que los municipios cercanos igual siempre están a nuestra disposición y se han activado en muchas ocasiones. Luego al cabo de un tiempo, mira, pues ya nos hemos organizado, ya tenemos esto, ya hemos repartido el trabajo, ya perfecto, estupendo, pero esa coordinación existe. Lo bueno que tiene, yo creo, que es que realmente lo hacemos todos los días. O sea, bueno, intervenciones más pequeñas, pero es que no nos queda más remedio que ponernos de acuerdo entre policía local, Guardia Civil, bomberos, sanitarios, Cruz Roja, Guardia Civil. Es que lo hacemos todos los días. Bueno, pues lo que ocurre es que habitualmente suelen ser intervenciones menores y, bueno, pues es una intervención mayor, la maquinaria está engrasada, que no deja de ser que haya caos al principio, es normal. En una situación de emergencia siempre hay caos, es el origen. Lo que hay que hacer es, poco a poco, esa situación de caos, irla ordenando, canalizando para que se pase a estar controlada. Entiendo que toda ayuda es bienvenida siempre, pero hay que medir bien porque hay ocasiones en las que el exceso no es bueno. Hay que organizarla, totalmente de acuerdo, es así, ¿no? Entonces, pero bueno, que es una maquinaria que, como estaba diciendo, la practicamos todos los días, con lo cual, bueno, pues está engrasada, no deja de ser, y ya digo, que es que no nos queda más remedio, porque lo hacemos así todos los días, ¿no? Bueno, pues en el día de hoy, aquí en la tertulia, estamos hablando de respuesta ante emergencias, como por ejemplo esta que hemos visto hace apenas unos días, sobre cómo sería nuestro municipio en Marbella. Vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad, no se marchen. Seguimos hablando de eso aquí, a vuelta de publicidad. Hasta ahora mismo.
Bueno, pues aquí seguimos en Radio Televisión Marbella, en la tertulia, en el día de hoy, hablando de la respuesta ante emergencias. Voy a volver con el jefe del cuerpo de policía, del cuerpo de bomberos de Marbella, voy a volver con Medardo Tudela, porque en Marbella tenemos un plan específico de emergencias en incendios forestales, hay un plan de protección civil. Me gustaría que nos hablases un poquito de esos planes y que nos contases cómo se crean esos planes y quiénes participan en esos planes. Bueno, pues de manera genérica es un plan de emergencia, lo que contiene es un catálogo de medios que ya están un poco previstos, ¿no? ¿Qué medios hay? Un catálogo de riesgos, cuáles son los riesgos a los que tenemos en nuestro territorio o el territorio que sea, y luego hay ciertos específicos, ¿no? En el caso de existencia de industria especialmente peligrosa y tal, pues entrarían unos planes especiales, que es lo que se denomina, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a nivel de nuestra ciudad lo que tenemos es un plan de emergencia municipal que de manera genérica lo que recoge es un poco catálogo de recursos, catálogo de riesgos, qué medios disponibles hay para actuar y cuál es el sistema de coordinación. Es dicho en 4 palabras, pero bueno, está un poco establecido para que en el momento que haya que determinar un punto donde hipotéticamente hubiese que tener a gente para hacer una primera atención o demás, bueno, pues tenemos un catálogo. Pero como bien decía Alejandro al principio antes, bueno, pues que a lo mejor hay uno que se ha quedado inutilizado por la razón que sea, ¿no? Y de ese catálogo pues se coge otro, ¿no? Es un poco el mecanismo previsto. Esos planes tienen en cuenta cuestiones como, por ejemplo, el enfoque de género. ¿Tienen en cuenta, en definitiva, el hecho de que hay personas más vulnerables que otras en situaciones de emergencia? Es decir, está claro que hay que responder, pero entiendo que definen el cómo responder, ¿no? Y no todo el mundo es igual a la hora de responder. Pues, hombre, define el qué hay que hacer, cómo y quiénes lo tienen que hacer. Es un poco el contenido genérico. Hombre, y se puede llegar hasta un nivel, claro, determinado, es decir, que no tiene un nivel máximo al que se puede llegar, ¿no? Lo digo porque entiendo que hay gente más vulnerable, que hay gente más en situación de riesgo cuando se crea una situación como esta, cuando sucede una situación como esta, ¿no? En un terremoto, por poner un ejemplo, bueno, pues hay gente que ya de por sí era más vulnerable y que a lo mejor ahora con el terremoto lo es más todavía. No sé si este tipo de cosas se tienen en cuenta. Pero esto también es muy duro, pero de alguna manera, en cualquier emergencia, y sobre todo una emergencia grande, hay que priorizar, hay que hacer un triaje. Es decir, que no es lo mismo una vivienda unifamiliar que haya, por ejemplo, una persona que pueda estar atrapada, a que tengamos un hospital. O tal. Claro, es que estamos comparando una cosa con otra, con lo cual los recursos hay que utilizarlos, todos tenemos recursos limitados, con lo cual hay que priorizar también de alguna manera. Es un poco duro, pero bueno, pero es que es la realidad. Alejandro, en vuestro caso entiendo que también contáis con este tipo de planes que os dicen cómo actuar en determinadas situaciones y con quién actuar. Y no sé si ese tipo de planes tienen en cuenta contingencias como esas, como una respuesta diferente en función del nivel de riesgo que presenta cada colectivo. Bueno, nosotros lo intentamos a cada... Entiendo que personalizar, ¿no? Claro, dar la respuesta que cada uno necesita. Sus necesidades, es decir, lo mismo nos llega o tenemos que atender a personas que tienen una necesidad de una medicación que tenían en su casa y ahora no la tienen, entonces de localizársela, buscársela y traérsela para poderse administrar. O también lo último que estamos ya así mirando en los centros de atención al ciudadano y los albergues es la posibilidad de tener zonas para tener animales, porque hay gente que llega con sus animales. En el último incendio de Benaví, cuando se montó el centro de atención al ciudadano en San Pedro, venía mucha gente con sus perros. Lo mismo hay gente que es alérgica al pelo del perro. Entonces, lo suyo es tener la zona más o menos preparada para las distintas... Que también, que esto es como todo, al final te van poniendo a prueba, vamos a decir, es decir, que te va surgiendo todo y hay veces que tienes que improvisar. Intentamos tenerlo todo, pero nunca se puede tener todo cogido, porque al final no puede... Es una situación de emergencia por algo, no se puede controlar absolutamente todo. No se puede controlar todo, es decir, te van a llegar distintas situaciones y hay que empezar a paliarlas, pues, como se pueda. Yair, en los últimos días hemos visto que en Turquía se daban por finalizadas las labores de búsqueda de personas con vidas. No sé si esto está tasado también, si hay unos tiempos concretos y a partir de ahí se pasa a otra tarea. ¿Cómo funciona eso? Claro, no se han dado por finalizadas de forma oficial, o por lo menos en ese sentido nosotros no hemos recibido comunicación alguna, ni conozco ningún equipo que la haya recibido. Pero sí que es verdad que por el motivo que hemos comentado antes, que esa línea de tiempo que va subiendo, pues las posibilidades de vida van bajando.
Y notas perfectamente, cogiéndole el pulso a la emergencia, notas perfectamente como a partir de esa semana aproximadamente las prioridades por parte de las autoridades empiezan a ser el desescombro. Hay que entender también que aparecen enfermedades y otra serie de circunstancias, entonces empiezan a dar prioridad al desescombro y empiezas a ver maquinaria pesada que antes no veías. Algo que siempre me ha llamado también mucho la atención, tú vienes, por ejemplo, de estar una semana allí. ¿Cómo organizas tu día a día allí, tus necesidades básicas, el comer, alojamiento, techo? ¿Cómo lo organizáis eso? Vale, nuestras necesidades, o bueno, hablo por las mías, no han estado cubiertas. No han estado cubiertas en ningún momento, puesto que las necesidades de nadie lo estaban. Entonces nosotros, en ese sentido, sabemos que vamos a lo que vamos. Llevamos muy poco equipaje, por decirlo de alguna forma, muy poco material que portar, porque por experiencia ya sabemos que eso supone un lastre a nivel logístico. Y nosotros pues hemos dormido cuando se ha podido un par de horas en el suelo, hemos bebido de botellas de agua pues que estaban en el suelo, hemos comido lo que había y si no había nada no hemos comido. Yo me he duchado después de una semana y entiendo que es que todo el mundo está en la misma circunstancia. Entonces, evidentemente... Y en este caso concreto en Turquía, además, entiendo que responder bien y rápido salva vidas, pero hay que pensar mucho también en lo que va a suceder después. Y en función de esa experiencia que tienes tú, que has estado allí, ¿qué va a suceder después? ¿Qué es lo que va a seguir necesitando Turquía y que quizá vamos a ver un poquito menos porque el interés va a decrecer? Exactamente. Ahí tenéis vosotros los medios de comunicación pues un papel fundamental, que no se olvide. Pasa en las grandes emergencias, pues en la fase de emergencia, de búsqueda, detección, extracción, existe afortunadamente muchísimos medios de muchísimos países que atienden, pero después en la post-emergencia pues sí que es verdad que vemos como poco a poco vamos todos volviendo a nuestras vidas y se va eso quedando un poco en el olvido. Ya poco se habla del volcán de La Palma cuando antes abría y cerraba informativos diariamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde nuestra ONG lo que buscamos en una segunda fase de nuestro proyecto en Turquía es intentar garantizar en la medida de lo posible que esas personas que han quedado con vida pues puedan de alguna forma disponer de los medios necesarios para subsistir, ¿vale? Allí un compañero yo creo que lo expresó perfectamente y es que primero hemos intentado sacar gente con vida y ahora lo que vamos a intentar es que el vivo no se muera. Es muy crudo, es una expresión muy directa, pero es que más real que eso no hay. Medardo, hemos hablado de los planes de respuesta, nos ayudan a responder, pero no sé si se incluyen algo sobre el qué pasa después, que entiendo que es algo que también hay que tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, en la Costa del Sol, hace una década tuvimos aquel enorme incendio en el que bueno, todos nos volcamos durante varios días, pero claro, hay que pensar en el qué pasa después, ¿no? Claro, el qué pasa después y un poco lo que estamos hablando antes de la logística, que sí, una cosa es la intervención, estar ahí, pero para que un grupo pueda intervenir tiene que haber una logística detrás que, claro, que bueno, que todos somos humanos y todo el mundo se cansa y todo el mundo tiene que, para ser efectivo en el trabajo también hay que descansar, porque si no, no puede estar. Entonces, claro, para que todo eso funcione tiene que haber un montón de gente detrás y de servicios detrás que estén funcionando y esa labor yo creo que también hay que ensalzarla, ¿no? Es que si no es imposible. Ya digo, para que un equipo esté trabajando, pues esta gente tendrá que descansar para que su trabajo sea efectivo, porque si no tampoco llega un momento que el trabajo no es efectivo, ¿no? Con lo cual toda esa labor de logística es fundamental, pero claro, si estamos hablando de una ciudad que colapsan sus infraestructuras, colocan sus medios de transporte, colapsa, es que claro, es que esa logística es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo creo que es una de las claves de todo esto, que sí, efectivamente hay que estar trabajando, localizando víctimas, como hacen los primeros equipos, gente que entra a trabajar después, pero tiene que haber más gente que esté dando soporte a todo eso, ¿no? Para que llegue un momento que le digas, maravilloso, vete para acá, descansa tus 3 o 4 horitas aquí, habitúate otra vez y luego vuelves a trabajar, porque si no, no es efectivo. Alejandro, no sé si en vuestro caso tenéis pensado eso, cómo organizaros de manera interna mientras respondéis a una catástrofe como esta, cómo intentar seguir trabajando siendo efectivos, pero también teniendo en cuenta vuestras necesidades. Sí, por supuesto. Nosotros, dentro de esos albergues, de esos centros que tenemos, o de esos planes que nosotros tenemos también la
atención al interviniente, es decir, que cualquier policía, cualquier bombero, cualquier que tenga alguna necesidad, tiene también dentro de esos espacios que tenemos preparados el sitio para ellos, para darle su habituallamiento y su material. El otro día hablaba con un compañero de Protección Civil de que detrás de un bombero tiene que haber alguien que le acerque no una manguera con agua, sino botellas de agua, que ese bombero se deshidrata y necesita a alguien que le esté aportando por detrás pues sus necesidades también, para que él pueda apoyar, él pueda ayudar y yo le ayudo al bombero. Es decir, que todos vamos en una cadena. El bombero va pagando, yo le voy suministrando lo que necesita el bombero y así vamos subsistiendo todos. Es decir, que todo el mundo estemos o intentamos que estemos todos con nuestras necesidades cubiertas. Medardo, hemos visto en Turquía a muchos bomberos responder a algo que no era un incendio. Y es que, claro, hay que decir que vosotros los bomberos no os dedicáis exclusivamente a los incendios. Tenéis un catálogo de actividades que es mucho más amplio y que yo creo que hay mucha gente que todavía pues no acaba de conocerlo en profundidad, ¿no? Pero os dedicáis a muchas más cosas, ¿no? Pues sí, como estábamos hablando antes al principio, somos como las Islas Canarias, estamos en temporada alta. Exacto, todo todo el el tiempo. Es así, es así. Efectivamente, claro, un terremoto, una vez que se ha producido el siniestro, es algo estático. Lo que hay es colapso, hundimientos generalizados, incendios en edificios, pero claro, digamos, ya se ha convertido en algo estático. Y bueno, pues en nuestra actividad de bomberos, como decíamos antes, pues en el verano efectivamente tenemos una tipología de siniestros, fuegos de campo, intervenciones en medio acuático y demás, pero claro, es que el resto del año tenemos días de mal tiempo, como estos días que hemos pasado recientemente, con mucho viento, caída de carteles, antenas, árboles, bueno, otra época de inundaciones, que hay una tromba de agua tremenda, con lo cual tenemos inundaciones puntuales y demás. Como decía, como las Islas Canarias, estamos temporada alta siempre todo el en temporada año, alta. Entiendo, Alejandro, que a vosotros en Cruz Roja os pasa más o menos lo mismo, porque también os dedicáis, tenéis muchos programas distintos, ¿no? Sí, nosotros tenemos una diversidad de programas bastante amplia e intentamos hacerlo lo mejor posible en cada vertiente, y siempre enfocándonos en la primera atención al ciudadano, estar siempre con las personas que lo necesitan. Yair, después de haber estado una semana en Turquía, ¿cómo es la vuelta? Ahora que llevas un par de días aquí, no sé si se te hace todo un poquito diferente, un poquito más extraño, si no has tenido tiempo para eso, si cuesta cambiar el chip. Bueno, a mí particularmente no. Yo me siento bien, como siempre, y he vuelto a mi rutina pues, diaria, pues como antes, vaya. Y evidentemente entiendo que ante situaciones como esa, pues tampoco dudarías en volver a responder, que es algo que supongo que encontrarás en muchos compañeros a tu alrededor, ¿verdad? De hecho, tenemos previsto volver para la instalación de plantas potabilizadoras de agua. ¿Y eso cuándo será? ¿Cuándo lo tenéis previsto? Si por mí fuese, esta misma tarde saldría, pero evidentemente esto ya requiere de una infraestructura y de un apoyo que estamos trabajando en ello. Y en ese caso de requerir una infraestructura y un apoyo, ¿es algo que también os tienen que solicitar desde allí o es algo que ya organizáis por vuestra cuenta e intentáis, pues entiendo que acordar con las autoridades locales? El formato de ONG nos permite tener esa versatilidad. Entonces, una vez que has estado en el terreno y estableces contactos, en este caso contactos locales a través de otras ONGs, por ejemplo, o instituciones incluso, pues ya se te abren muchas puertas para poder colaborar en el futuro. ¿Sigues en contacto con personal que está allí en Turquía? Sí, hemos tenido bastante amistad, por ejemplo, con el responsable de ese centro de coordinación que te comentaba anteriormente, un chico que trabaja también en la ONU, y de muchas personas pues, que durante esta semana pues, hemos estado compartiendo experiencias. Y yo destacaría, sin lugar a dudas, la labor del voluntario. Es una labor que pasa completamente desapercibida, que nadie valora. Se fijan mucho en nosotros porque vamos vestidos de colorines, si me permiten la expresión, pero hay una cantidad de gente detrás sin la cual nosotros no somos absolutamente nada allí. Se dan casos de conductores que han venido desde Estambul, que están a 1000 kilómetros en su furgoneta particular, se han venido y se han puesto a disposición de ese centro de coordinación y se han integrado en nuestros equipos. Nosotros hemos estado, ya te digo, con conductores, con intérpretes, con traductores, gente que se encargaba un poco de traernos el alimento que había, y esos son personas que han dejado sus puestos de trabajo en otras ciudades, han dejado su familia y se han desplazado en sus vehículos propios. Y aparte con una hospitalidad y una calidad humana que yo destacaría. Yo siempre había escuchado que el pueblo turco era un pueblo que te recibía de forma muy cálida y he podido comprobarlo en el peor de los escenarios.
Son civiles como nosotros, como cualquiera de nosotros, es decir, que el mensaje es obvio. Todos, aunque no lo creamos, podemos ayudar con muchísimas cosas, porque en este tipo de situaciones hay muchísimas cosas que hacer, ¿no? Por supuesto, y muchísimo. Ya te digo que uno de nuestros conductores, el primer día de búsqueda, fuimos a una zona que está cerca de la frontera norte con Siria, y es una zona pues, que está deprimida, es una zona que la tipología constructiva se nota también que no tiene la calidad o no reúne los estándares que a todos nos gustaría, dadas las circunstancias, ¿no? Y es una zona en la que hemos visto una cantidad de personas fallecidas brutal. Es una zona, un barrio en el que entrábamos a revisar a la vivienda y veíamos familias enteras con niños que han fallecido, ¿vale? Y concretamente en esta zona nuestro conductor nos dejó, estábamos realizando operaciones de búsqueda con nuestras unidades caninas, y a la vuelta vimos que en el asiento delantero, bueno, pues tenía allí una especie como de trapo No le prestamos mucha atención hasta el punto de que fuimos a entrar, a mover ese trapo para sentarnos en una furgoneta, y nos pidió por favor que nos sentáramos atrás. Era su bebé muerto. Él había recogido a su bebé de su casa, lo había envuelto en una sábana y lo llevaba en la furgoneta, pues imagino que para darle la sepultura que correspondía. Bueno, hay muchas imágenes, nos lo cuentas y bueno, imagina cómo nos quedamos, el vivirlo, pues ya ni imagino lo que tiene que ser. Bueno, estamos terminando en el día de hoy, estamos hablando de la respuesta ante emergencias en la Costa del Sol, en un municipio como Marbella, y si me lo permite nos vamos a intentar quedar con ese mensaje positivo, porque empezamos el programa, Medardo, diciendo que podemos estar tranquilos en el sentido de que, bueno, las respuestas están por lo menos preparadas y planificadas. Hay una primera línea de defensa, por así decirlo, que sí que está totalmente planificada ante una situación como esa, ¿no? Por supuesto, sí, y bueno, tenemos niveles, como hemos dicho, si la emergencia requiere más recursos, activaríamos los niveles superiores, es así, no queda otra. Y yo vuelvo al mensaje del principio de un poco de calma, tranquilidad, en el sentido de que, bueno, pues que estamos en una zona sísmica con cierta actividad, como está claro en Andalucía, Granada, Almería, Murcia, Alicante incluso, con mayor actividad o mayor riesgo, pero en fin, que tenemos una normativa constructiva de hace muchísimos años, que tiene unas exigencias importantes y bueno, pues que se construye bien, con unas calidades altas a nivel estructural y demás, obviamente. Con lo cual yo mandaría ese mensaje un poquito de tranquilidad y positivo. Y Alejandro, desde el punto de vista humanitario, pues entiendo que igual, evidentemente hay situaciones de emergencia y de catástrofe que por algo lo son complicados de responder, pero existe una planificación y existe una respuesta organizada, ¿no? Sí, siempre tenemos todos los recursos preparados, disponibles, que en este caso le quiero darle las gracias a Medardo también, porque nos tiene cedido un poquito de su casa, de su parque, para nosotros poder tener también nuestros materiales de emergencia, ya que nosotros no tenemos un sitio donde guardarlo, y Medardo nos cede un poquito de su terreno para poder guardar nuestros materiales y que siempre estén preparados y disponibles para todo el que lo vaya a necesitar. Ya hemos dicho que la coordinación y la colaboración es fundamental, pues es una muestra más, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Nace desde el origen y de la convivencia y bueno, pues es así, lo tenemos engrasado como porque lo practicamos todos los días, como decíamos al principio. Efectivamente. Bueno, deseamos no tener que veros mucho de todas maneras, por si acaso, como síntoma de que todo va con tranquilidad. Pero bueno, nos aporta mucha más calma el teneros. Os agradecemos en el día de hoy que hayáis estado con nosotros para hablarnos de vuestra experiencia. Medardo, Jair y Alejandro, muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias, un placer. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por acompañarnos en esta tertulia en Radio Televisión Marbella. La semana que viene volvemos con más asuntos de actualidad y hasta entonces, como siempre les decimos, quédense en la mejor compañía, en la nuestra, en la de Radio Televisión Marbella. Hasta la próxima.